Es verdad que tradicionalmente el concepto de la fidelidad a las marcas ha sido un concepto muy central en las teorías del marketing, y la búsqueda de la fidelidad o la construcción de la fidelidad de marca un principio o una prioridad muy importante para las marcas. Lo cierto es que en los últimos años este concepto ha cambiado de forma radical. Hay un estudio reciente en Estados Unidos que trata de medir y habla de cosas como que más de la mitad de los consumidores declaran que en los últimos años han aumentado de forma importante el número de marcas que consideran a la hora de tomar una decisión de compra y por lo tanto la probabilidad de que cambien. Incluso el estudio llega más allá, intenta cuantificar cuál es ese volumen de negocio que está disponible para las marcas debido a este fenómeno. Y lo que mide es que en los últimos 5 años este volumen de negocio disponible por la propensión mayor a cambiar ha crecido incluso un 30%. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Yo te diría que fundamentalmente hay 2 grandes cosas que están provocando que esto ocurra. Por un lado, el crecimiento exponencial del número de opciones que tenemos. Ese es el primero. Y el segundo es la digitalización. La explosión del comercio electrónico también hace que desde la pantalla de nuestro móvil tengamos acceso a una estantería digital que podríamos llamar, que tiene opciones casi infinitas. Pero no es solo una cuestión de comercio electrónico. También desde nuestro móvil tenemos acceso a toda la información, a golpe de clic. Incluso te diría que hay un tercer factor, que es la comunicación ha dejado de ser unidireccional de las marcas hacia los consumidores. Cada vez más estamos en un entorno de conversación donde la comunicación es bidireccional y donde el peso de las opiniones de los consumidores tiene un enorme peso en la decisión de otros consumidores. Podríamos pensar, cuando hablamos de digitalización, siempre tendemos a pensar que va a ser más prevalente o que va a tener más peso en los segmentos de edad más jóvenes. La realidad es que hoy la digitalización ya es un proceso de muchos años y de hecho el marketing está cada vez volviéndose más hacia un target de más de 50 años, de 45 o 50 años, que ha sido un poco tradicionalmente el target olvidado por las marcas en muchos sentidos, precisamente porque se consideraba que era un target muy fiel, que una vez que cumplías 50 años ya te habías tomado las elecciones sobre tus marcas y era muy difícil que cambiaras. La realidad es que hay una nueva mirada desde el marketing hacia ese target ahora mismo, porque lo que nos encontramos es un target, uno, extraordinariamente sabio en temas digitales, con enorme poder adquisitivo, no lo olvidemos tampoco, pero también con enormes inquietudes, con enorme curiosidad y con enormes dudas y por lo tanto, como decíamos antes, también con muchas posibilidades de cambiar de marca. En general tendemos a pensar que las categorías que tienen una involucración personal o emocional más grande tienden a tener mayor lealtad, pero en realidad nosotros vemos datos de búsqueda en el buscador y vemos, por ejemplo, como búsquedas como el mejor cepillo de dientes son búsquedas que están sufriendo crecimientos del 100% en el último par de años. Categorías de muy poca involucración, como podríamos pensar que es un cepillo de dientes, o aceite de oliva, que es otra que veíamos el otro día, cómo había crecido, están generando también un volumen de búsqueda de información enorme. La proliferación de opciones también tiene que ver con que cada vez buscamos soluciones mucho más personalizadas a nuestra situación en concreto, a nuestro perfil en concreto, a nuestra preocupación en concreto, ¿no? La página web juega un papel absolutamente central, te diría, porque es tu tienda en la web, es tu presencia física en la web donde tú tienes la capacidad de responder a todas esas preguntas. Yo te diría que las marcas tienen, en primer lugar, que entender muy bien qué es lo más esencial de lo que preocupa a sus usuarios, porque si entienden de verdad qué es lo esencial, irán directos a responder ese tipo de preguntas o ese tipo de dudas o ese tipo de necesidades. En la medida de lo posible y en la medida de lo adecuado para cada negocio en concreto, personalizar la experiencia. Por ejemplo, personalizar en función de la geografía. La página web es extraordinariamente potente para contar tus mensajes online, pero también es una puerta hacia tu marca, hacia tu tienda, hacia tu experiencia offline. Es un hecho indudable que, como consumidores, la multiplicidad de opciones y el acceso a la información nos genera curiosidad, pero también nos hace más difícil las decisiones. Yo creo que hay grandes oportunidades en hacerle la vida más fácil a los consumidores y a los usuarios, en poner orden en este caos.